Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando despacito la clase de hoy, ¿sí? Un segundo. Bueno, bien. En esta última clase, previa al receso, vamos a trabajar fundamentalmente con la vía metabólica que nos está faltando. Vamos a trabajar con el metabolismo del grupo hemo, que es el tema que nos quedó pendiente para la clase de hoy, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a empezar. Bueno, saben que tienen la posibilidad de conectar micrófono, de escribir por el chat, así que me van a hacer las consultas que necesiten a medida que vamos desarrollando la clase, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Esta molécula que ustedes tienen acá frente a ustedes es la molécula del grupo hemo. Como pueden ver, es una molécula bastante compleja en cuanto a estructura, ¿sí? Es una molécula bastante compleja. Y si la tuviéramos que definir en cuanto a las características que presenta, diríamos que esta molécula del grupo hemo eh, es una metaloporfirina, ¿sí? Con respecto a eso, podamos decir que la consideramos una métalo porque tiene metales formando parte de la estructura química de la molécula, y la parte porfirínica la vamos a encontrar en esto que rodea al ion metálico que está en el centro de la molécula y que es un tetrapirrol cíclico. Ya se los voy a explicar en detalle qué significa que sea un tetrapirrol cíclico, ¿sí? La otra particularidad que vamos a encontrar es que en los pirroles van a aparecer determinados sustituyentes unidos que van a terminar caracterizando a la estructura de esta molécula que es el grupo hemo. ¿Está? Bueno, vamos a comenzar. Yo recién hablando de la estructura del grupo hemo, les mencioné el término porfirina. ¿Qué es una porfirina? Una porfirina es una molécula química, la tienen acá, la tienen en la imagen, ¿sí? Es una metaloporfirina que tiene la particularidad de tener esta estructura que está a la izquierda, que es el anillo pirrólico. A esta estructura la tenemos representada 4 veces, unidas por puentes y formando lo que vamos a denominar una estructura tetrapirrol cíclica, ¿sí? ¿Por qué tetrapirrol? Porque hay 4 representantes del anillo pirrólico, y cíclica porque se unen entre sí cerrando un ciclo de carbohidratos. Bueno, la particularidad que tienen nosotros en nuestro organismo, vamos a tener diferentes porfirinas. Hay diferentes tipos de porfirinas, y las diferencias muchas veces las vamos a encontrar
en que los pirroles que están conformando el anillo tetrapirrólico tienen diferentes sustituyentes que son estructuras químicas. Esos sustituyentes pueden ser grupos acetato, como aparecen acá, grupos propionatos, como también aparecen en esta molécula que ven acá. Pueden aparecer metilos y pueden aparecer vinilos. Ya lo vamos a ir viendo en qué estructuras aparecen los metilos y en qué estructuras aparecen los vinilos, ¿sí? Las diferentes porfirinas se van a diferenciar fundamentalmente en eso, en cuáles son los sustituyentes que aparecen asociados al anillo de porfirina. ¿Por qué es importante que hoy estudiemos el metabolismo de las metaloporfirinas? ¿Por qué tenemos que, digamos, ir viendo estos procesos metabólicos? Porque como pueden ver ustedes, existen diferentes metaloporfirinas. Acá están todas las metaloporfirinas que tienen hierro como elemento central en su anillo. Aparece la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y la catalasa, ¿sí? Estas metaloporfirinas son muy importantes en nuestro metabolismo. Ustedes a la catalasa la estudiaron como una enzima responsable de los procesos antioxidantes. Los citocromos lo estudiaron como hemoproteínas que forman parte de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿sí? Así que es por eso que hoy vamos a estudiar el metabolismo de estas metaloporfirinas, porque son estructuras químicas muy importantes para nosotros. Bien, el proceso bioquímico, hoy vamos a realizarlo comenzando con, primero, la formación de la porfirina, y a partir de que tengamos la porfirina, vamos a ir haciendo los arreglos necesarios y fundamentalmente lo que le tenemos que agregar es el hierro en el centro del anillo para que finalmente la porfirina se transforme en lo que hoy vamos a denominar grupo hemo. Comenzamos, con la formación del anillo pirrólico. Eso es lo primero que vamos a tener que hacer, formar un anillo pirrólico. Una vez que tenemos un anillo pirrólico, lo que vamos a hacer es condensar 4 y armar un ciclo. A partir de ahí vamos a hacer modificaciones en las cadenas laterales y vamos a oxidar el anillo tetrapirrólico para finalmente, una vez que ya tenemos con todos estos pasos armada la porfirina, para finalmente agregarle solamente el grupo hemo, que es lo que nos va a faltar, y una vez que le agregamos el grupo hemo ya tenemos todo, le agregamos el hierro, quise decir, disculpen chicos, agregamos el hierro en el centro de esta tetraporfirina, y ahí ya tenemos organizada la molécula del grupo hemo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde vamos a llevar adelante este proceso de biosíntesis del grupo hemo? El 15% del grupo hemo en nuestro organismo es sintetizado por las células del hepatocito. Acá se van a sintetizar más que nada grupo hemo para formación de catalasa, para formación de citocromos, ¿sí? Y el 85% de la síntesis del grupo hemo lo vamos a llevar adelante en las células eritroides de la médula ósea, ¿sí? Ahí va a ocurrir el mayor porcentaje de formación de grupo hemo.
Por lo tanto, vamos a tener dos tejidos fundamentales para sintetizar el grupo hemo, que son las células hepáticas y los precursores eritroides. Y si miramos de qué manera se lleva adelante la vía metabólica, vamos a ver que la vía metabólica es bilocular, tiene una parte que ocurre en mitocondria, tiene otra parte que ocurre en citoplasma, ¿sí? Así que este es otro detalle importante, que siempre que mencionamos las características de una vía metabólica, esta es otra parte importante que tenemos que de alguna manera identificar. Bueno, vamos a comenzar con la biosíntesis de grupo hemo, que como dije es bilocular. Vamos a comenzar en la mitocondria de los precursores eritroides de médula ósea y del hígado, y me gustaría que fundamentalmente vean, chicos, qué sustratos vamos a usar para comenzar ese proceso de biosíntesis, ¿sí? Bien, vamos a usar succinil-CoA. ¿De dónde sacamos el succinil-CoA? Lo sacamos del ciclo de Krebs. Si ustedes recuerdan, este succinil-CoA formaba parte de unos de los famosos puntos de fuga que nosotros habíamos estudiado en el caso del ciclo de Krebs, ¿sí? Era uno de los puntos de fuga, y en ese momento, cuando hablamos de puntos de fuga, habíamos dicho que este punto de fuga era justamente el que nos permitía formar porfirinas, o nos permitía formar, como vamos a ver hoy, finalmente el grupo E. Y lo otro que vamos a utilizar es una glicina. Y ahí, indudablemente, caemos otra vez en que estamos trabajando con el proceso de biosíntesis de productos nitrogenados no proteicos, porque indudablemente estamos usando un aminoácido para la síntesis de esta vía molecular. Entonces, una vez que tenemos la glicina y tenemos el succinil-CoA proveniente de el ciclo de Krebs, lo que vamos a hacer es condensar estas dos moléculas. Vamos a hacer una condensación a través de una descarboxilación por una enzima que se llama ácido delta aminolebulínico sintetasa, y el producto de esta condensación es la molécula que aparece en la imagen en la parte inferior y que se llama ácido delta aminolebulínico. Para los fines prácticos, el nombre de esta sustancia se suele abreviar con la sigla ALA, y a la enzima que cataliza esta reacción la solemos denominar ALA sintetasa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta ALA sintetasa va a ser una enzima regulable fundamentalmente cuando estemos haciendo el proceso de biosíntesis en las células hepáticas. Una vez que tenemos el ácido delta aminolebulínico, una vez que tenemos el ALA sintetizado en la mitocondria, vamos a sacarlo al citoplasma. Pero en el citoplasma vamos a necesitar dos moléculas de ALA, ¿sí? Vamos a necesitar dos moléculas de ALA, y lo que vamos a hacer es unir esas dos moléculas de ALA para formar el primer tetrapirrol. Este primer tetrapirrol se va a llamar porfobilinógeno y tiene la particularidad que en los extremos de su anillo tetrapirrólico presenta dos sustituyentes. Uno de ellos es un acetilo y el otro sustituyente es un propionilo. Como ustedes saben, y como les vengo diciendo desde el inicio de la clase, con la presencia de un solo pirrol no va a ser suficiente. Necesito tener 4 porfobilinógenos, condensarlos en el citoplasma, y de esa manera
empezar a formar un tetrapirrol lineal. Bien, si ustedes observan, el grupo amino que aparece, ustedes tienen acá un carbono unido a un grupo amino, ¿sí? Este carbono va a actuar de puente y el grupo amino es el que se desprende cuando condensamos los 4 pirroles. Y como pueden ver, el carbono actúa de puente uniendo este extremo de un anillo pirrólico con el extremo opuesto del otro anillo pirrólico, ¿sí? Bueno, en realidad es el carbono de este pirrol que se une al anillo pirrólico precedente. Una vez que tenemos los 4 pirroles unidos de esta manera, yo quiero que observen que nos quedan los sustituyentes expresados en el anillo pirrólico. Nos queda un acetilo y un propionilo, un acetilo y un propionilo, un acetilo y un propionilo, y finalmente otra vez un acetilo y un propionilo. Lo que vamos a necesitar es que ahora este tetrapirrol lineal se cicle, ¿sí? La ciclación va a ocurrir por unión del último pirrol con el primero. Pero yo puedo unir de dos maneras. Hay dos enzimas diferentes que pueden catalizar la unión. La uroporfirinógeno 1 sintetasa produce la unión directa, así como aparecen los pirroles en la estructura lineal, dejando de manera conjugada los acetilos y los propionilos y dando lugar a un uroporfirinógeno 1, que en general no tiene utilidad metabólica en este proceso biosintético, o la otra posibilidad es que este último pirrol, el cuarto, que se encuentra, supónganse que tengo los pirroles todos unidos uno a otro, así, ¿sí? Este cuarto va a girar sobre su propio eje, va a ser una voltereta, va a girar sobre su propio eje, y en ese momento va a ocurrir la ciclación, de manera que cuando yo miro los sustituyentes que tenía acetilopropionil, acetilopropionil, acetilopropionilo, en el cuarto me queda primero un propionilo y después un acetilo. No queda el cuarto con la misma ordenación de los sustituyentes que tienen los pirroles precedentes. De esa manera se obtiene el uroporfirinógeno 3, diferente al uroporfirinógeno 1, que es el que verdaderamente va a seguir la secuencia metabólica y va a dar lugar a el resto de los intermediarios que forman el grupo E. Una vez que tengo el uroporfirinógeno 3, estoy acá
Hola chicos, hubo un bajón de tensión aparentemente, ahí desaparecí, pero estoy de vuelta. Bueno, volvemos. Les estaba explicando que, a ver, esperen que les estaba explicando que si nosotros le sacamos este grupo carboxilo, si le sacamos Profe, está apagado su micrófono. ahí está, ahí estamos. Disculpen. Bueno, le decía, una vez que descarboxilamos, todos los grupos acetilos se transforman en vinilos. En ese momento tengo el coproporfirinógeno 3 y en ese momento con esta molécula voy a volver a la mitocondria, ¿sí? Voy a volver a la mitocondria, donde ahora lo que voy a hacer es una descarboxilación oxidativa, pero solamente de los propionilos, del primero y segundo anillo. Solamente el primer y segundo anillo de este tetrapirrol ahora van a sufrir una descarboxilación oxidativa y, volviendo para atrás para que lo vean, los propionilos de esos dos anillos se van a transformar por descarboxilación oxidativa en un vinilo, ¿sí? Así que a partir de ahí estamos acá, fíjense, estos dos propionilos adentro de la mitocondria sufren una descarboxilación oxidativa y se transforman en vinilo. De esa manera pasamos del coproporfirinógeno 3 al protoporfirinógeno 9 o protoporfirinógeno 3. Bien, una vez que estamos en esta condición, les cuento que ya tenemos a los costados de los anillos pirrólicos todos los sustituyentes que necesitamos para que esto se transforme en el grupo hemo. Tenemos en el primer anillo un metilo y un vinilo, en el segundo anillo un metilo y un vinilo, en el tercer anillo un metilo y un propionilo, y en el cuarto anillo un propionilo y un metilo. Ubicados de esta manera, tenemos todos los sustituyentes que necesitamos para ya prácticamente generar el grupo hemo. Sin embargo, hay algo que tenemos que aún modificar, y lo que tenemos aún que modificar son las uniones entre los anillos pirrólicos. Si ustedes observan, las uniones entre los anillos pirrólicos son grupos metilenos o puentes metilenos. ¿Qué significa esto? Que son dobles enlaces, que son enlaces covalentes simples.
este enlace covalente simple, que es un grupo metileno, por una oxidación a través de una enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, se va a transformar en un puente metenilo. Fíjense, se va a transformar en un doble enlace. Ese puente metenilo yo necesito que esté presente, pasamos de un grupo metileno a un puente metenilo, ese puente metenilo yo necesito que esté presente para que finalmente se genere el anillo porfirínico, que es el precursor del grupo hemo y que se llama protoporfirina 9 o protoporfirina 3. Una vez que estoy en esta condición, lo único que me falta es agregar hierro. El hierro que voy a agregar lo voy a agregar con una enzima que se llama ferroquelatasa. Esta enzima es importante porque es la enzima que se regula en la síntesis de grupo hemo a nivel de los precursores eritroides de médula ósea. Normalmente nosotros el hierro, por ejemplo, en la transferrina, que es la que transporta hierro, lo tenemos en forma ferrosa. Sin embargo, en presencia de vitamina C, el hierro ferroso lo vamos a transformar en férrico, y este va a ser sustrato de la ferroquelatasa, que va a incorporar el hierro uniendo a los 4 nitrógenos centrales de esta protoporfirina 9 que acabamos de sintetizar, y así vamos a obtener el grupo hemo. ¿Sí? Si miramos la vía metabólica en conjunto, pueden apreciar cómo habíamos comenzado por mitocondria, luego cómo pasamos a citoplasma y después volvimos a la mitocondria, ¿sí? Y de esa manera generamos la formación del grupo hemo. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, pero las aclaraciones que yo siempre hago es recordar tejidos donde realizo la vía metabólica, recordar sitio de la célula donde realizo la vía metabólica, sustratos, en este caso el succinil-CoA y la glicina. También es importante la incorporación de hierro como otro sustrato más en estado ferroso, y recordar las enzimas que se regulan. En este caso nos vamos a encontrar que esta enzima, la delta-aminolebulínico sintetasa o ALA sintetasa y la ferroquelatasa, van a ser las enzimas que se regulan. Sin embargo, las dos no van a ser regulables en los mismos tejidos, ¿sí? Si recordamos la síntesis de grupo hemo, el 85% lo usamos para sintetizar la hemoglobina en eritrocitos, ocurre en eritrocitos, y el resto de la síntesis de grupo hemo, un 25%, ocurre en el hígado. Bueno, en el hígado la enzima regulable es la ALA sintetasa, y en los eritrocitos la enzima regulable es la ferroquelatasa. ¿Está? Así que esta es una particularidad que está bueno que lo vean, chicos, porque nosotros en general teníamos siempre la misma enzima en diferentes tejidos. Acá cambia la enzima regulable en el hígado y en los precursores eritroides. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver cómo seguimos con todo esto. Como dije, en el hígado la ALA sintetasa va a ser la que sufra el proceso de regulación, ¿sí? El proceso de regulación en el hígado tiene 4 maneras diferentes de la ALA sintetasa. El primer mecanismo de regulación a usted le tiene que hacer recordar lo que en algún momento nosotros describimos como regulación genética, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hemo, formando parte
de una hemoproteína asociada a una proteína va a actuar como un aporrepresor a nivel genómico, o sea, va a actuar sobre sitios reguladores de la transcripción de genes en el ADN y va a disminuir la expresión del gen que codifica la enzima ALA sintetasa. Si ustedes esto lo, digamos, lo utilizan para recordar las formas que aprendimos en que se regulan las enzimas, podríamos decir que acá el grupo hemo es un represor genético de la síntesis de la ALA sintetasa. ¿Sí? El segundo mecanismo que les voy a describir lo pueden especificar como una regulación por compartimentalización. Sí. Se preguntarán por qué hablo de una regulación por compartimentalización, porque acá nos vamos a encontrar con que la enzima, que normalmente se sintetiza en citoplasma, para poder actuar tiene que ingresar a la mitocondria, para eso tiene que atravesar las dos membranas mitocondriales, ¿sí? Lo hace por proteínas transportadoras específicas que ayudan al ingreso de la enzima a la mitocondria, para que ésta pueda actuar dentro de la mitocondria. Y lo que describe este mecanismo de compartimentalización es que las altas concentraciones de grupo hemo dentro de la mitocondria impiden que la enzima que inicialmente se encuentra en citoplasma sea traslocada al interior mitocondrial y pueda actuar e iniciar la biosíntesis de grupo hemo. Las altas concentraciones de grupo hemo impiden el ingreso de la ALA sintetasa y esto sería una regulación por compartimentalización. ¿Por qué? Porque al no entrar la enzima, no está presente en el sitio donde está el sustrato, y al no estar la enzima presente con el sustrato, no tengo el proceso de biosíntesis activado. ¿Estamos? Bueno, esto es importante para que lo sepan como mecanismo de regulación. ¿Estamos? Bien, vamos a continuar. Ay, perdón. Y vamos a continuar con el otro mecanismo, disculpen. El tercer mecanismo se puede asociar con una especie de regulación genética. Sin embargo, es una regulación bastante particular, porque lo que plantea este mecanismo es que las altas concentraciones de grupo hemo disminuyen la estabilidad y la vida media del ARN mensajero que codifica para la enzima, ¿sí? Las altas concentraciones de hemo disminuyen la estabilidad y la vida media del ARN mensajero que codifica para la enzima. Eso hace que este ARN mensajero no se transcriba tantas veces y haya poca cantidad de ALA sintetasa, se sintetice poca cantidad de ALA sintetasa en el citoplasma, y bueno, como hay poca cantidad de ALA sintetasa, va a haber, digamos, ustedes recordarán, menor cantidad de enzima, menor cantidad de formación de producto, ¿sí? Y finalmente tenemos un control alostérico clásico, donde el grupo hemo actúa como un modulador alostérico negativo de esta ALA sintetasa, ¿sí? Bien, a partir de acá, el paso siguiente, ¿sí? El paso siguiente es la regulación de la segunda enzima, la enzima que se regula para la síntesis de grupo hemo en los precursores eritroides de médula ósea es la ferroquelatasa. La ferroquelatasa
en los precursores eritroides es inhibida por oxígeno, y la verdad que esta inhibición por oxígeno es mediada por una eritropoyetina, ¿sí? Cuando los niveles de oxígeno en los tejidos disminuye a causa, por ejemplo, de una anemia, y fundamentalmente a causa de la anemia, hay menor perfusión o menor llegada de oxígeno a los riñones sintetizan y liberan una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina lo que está de alguna manera transmitiendo es que a nivel renal está llegando menos oxígeno. Esta eritropoyetina que se libera del riñón va a actuar en médula ósea, y en médula ósea va a favorecer la formación, la síntesis de ferroquelatasa y su actividad, ¿sí? Va a favorecer la formación de la enzima ferroquelatasa y su actividad. Cuando los niveles de oxígeno sean normales, porque se recuperan los niveles de hemoglobina, disminuyen los niveles de eritropoyetina, y esa disminución de los niveles de eritropoyetina hace que tengamos menos enzima ferroquelatasa o esta tenga una menor actividad biológica. Por eso vamos a decir que la ferroquelatasa se inhibe por oxígeno. Esta inhibición es mediada por la eritropoyetina, y también tenemos la presencia de, también al ser una enzima que tiene grupos sulfidrilos, se va a inhibir por metales pesados, y esto es lo que pasa cuando un individuo sufre una intoxicación por metales pesados. Hay justamente anemia, porque hay una inhibición de la ferroquelatasa. ¿Está? Bueno, entonces, como dije, lo importante es sustratos, productos, sitios donde ocurre la vía metabólica, tejidos donde ocurre la vía metabólica, y sitios donde esta vía se va a regular. ¿Está? Bueno, perdón, enzimas donde se regula esta vía, y recordad que en cada sitio la enzima que se regula no es la misma enzima. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a todo esto? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Vamos a continuar con el catabolismo del grupo hemo, entonces ahora, que es lo que nos toca charlar. Voy a empezar por acá. Un segundito que voy a conectar la compu porque se me está descargando la batería, y ya seguimos con el catabolismo.
Bueno, continuamos, chicos. Estábamos acá. Como les decía, vamos a continuar ahora con el catabolismo del grupo hemo. Y lo primero que vamos a decir es que el principal producto catabólico del grupo hemo es la bilirrubina. A ver, perdón, acá tengo un error de tipeo, ya lo corrijo. Un segundo, ya corrijo. Tenemos un error de tipeo. Ahora sí. Ahora sí, continuamos. Les decía, vamos a empezar a hablar de el proceso catabólico del grupo hemo, y vamos a ver que el principal producto catabólico del grupo hemo es la bilirrubina. ¿Sí? ¿De dónde vamos a obtener bilirrubina o a partir de qué vamos a hacer catabolismo del grupo hemo? Perdón, chicos. ¿A partir de qué vamos a hacer catabolismo del grupo hemo? Y el 75% de la bilirrubina que se forma en nuestro organismo, el 75% proviene del catabolismo de hematíes viejos. Si ustedes lo piensan, los hematíes que han tenido un cierto tiempo de vida, normalmente la bibliografía plantea 120 días aproximadamente. Bueno, esos hematíes tienen la particularidad de que en su membrana han sufrido una especie de envejecimiento. La membrana del hematíe con el tiempo se va volviendo rígida. Esto tiene que ver con el contenido de colesterol que va adquiriendo, ¿sí? Y esa rigidez va haciendo que la membrana sea menos deformable. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia. Bueno, cuando ese glóbulo rojo con su membrana más rígida atraviesa los capilares de la pulpa roja del vaso, tiene dificultad para deformarse y queda como atrapado dentro de la pulpa roja del vaso. Al quedar atrapado dentro de la pulpa roja del vaso, lo que vamos a observar es que esos hematíes van a terminar siendo capturados, fagocitados por los macrófagos que están presentes en esa pulpa roja del vaso, y estos los van a terminar destruyendo a los glóbulos rojos y van a terminar metabolizando o catabolizando el grupo hemo. ¿En qué se va a transformar el grupo hemo? Se va a transformar en bilirrubina. El resto de otras proteínas que tienen hemo, como citocromos y mioglobina, van a sufrir más que nada su catabolismo en el hígado, ¿sí? Y después también vamos a tener como origen de la bilirrubina, o como sitio donde va a ocurrir el catabolismo del grupo hemo, vamos a tener la eritropoyesis ineficaz. ¿Qué es la eritropoyesis ineficaz? Es un proceso fisiológico que ocurre en médula ósea. Recuerden que en la médula ósea se va a dar la eritropoyesis, la formación de glóbulos rojos. Sin embargo, algo que tienen que saber es que no todos los glóbulos rojos que se sintetizan en la médula ósea logran alcanzar una correcta maduración, ¿sí? No todos los glóbulos rojos logran alcanzar una correcta maduración. Y eso determina que algunos de ellos terminan siendo destruidos por macrófagos de la propia médula ósea, justamente porque no tienen las condiciones necesarias para salir a sangre periférica. Y a ese proceso le vamos a llamar eritropoyesis ineficaz.
Ahí, cuando se destruyan los glóbulos rojos que no alcanzaron una correcta maduración, lo que vamos a observar es que esos glóbulos rojos, esos glóbulos rojos y sobre todo el grupo hemo de la hemoglobina, va a ser catabolizado por los macrófagos de la médula ósea, generando también moléculas de bilirrubina. Entonces, a ver si nos organizamos. Nosotros cuando en las últimas clases hablamos, por ejemplo, del catabolismo del grupo amino de los aminoácidos, habíamos mencionado a la urea como el producto del catabolismo final, y a través de la urea eliminábamos al exterior el grupo amino que era tóxico de los aminoácidos. Cuando hablamos en alguna clase anterior del catabolismo de los nucleótidos púricos, mencionamos al ácido úrico, al urato monosódico, como producto del catabolismo y a través del cual liberábamos los restos o, digamos, liberamos hacia el exterior lo que nos quedaba luego de degradar el anillo de purina. Y en el caso del grupo hemo, cada vez que se cataboliza, vamos a liberar al exterior, o el producto del catabolismo va a ser la bilirrubina. Como dijimos, la mayor parte del catabolismo de porfirinas ocurre cuando el grupo hemo envejecido va a la pulpa roja del vaso. Acá, cuando los macrófagos capturan a los glóbulos rojos envejecidos, van a tomar la hemoglobina de esos glóbulos rojos envejecidos. Lo que van a separar es la globina primero del grupo hemo. A la globina la van a transformar en sus aminoácidos libres, y al grupo hemo le van a separar el hierro, que nosotros lo vamos a reutilizar, y la porfirina, una vez que se libera del grupo hierro, se va a transformar en bilirrubina. ¿Está? Esta bilirrubina va a ser lo que nosotros vamos a excretar. Bueno, acá tenemos el inicio del catabolismo del grupo hemo, que ocurre en el sistema retículo endotelial, y como dije acá, puede ser en el sistema retículo endotelial, perdón, acá tendría que ser SRE, no SER, SRE, sistema retículo endotelial del vaso, aunque también podemos hacerlo en macrófagos de médula ósea o del hígado. Diariamente vamos a producir 250 a 300 miligramos de bilirrubina, pero en sangre solamente vamos a encontrar 1 miligramo por decilitro. Ya vamos a ver por qué y a qué corresponde ese miligramo por decilitro de bilirrubina que normalmente aparece en la sangre. Bueno, un detalle, chicos, y está bueno que esto lo veamos porque así vamos a entender muchas de las cosas que después terminan apareciendo en nuestros pacientes, ¿sí? Bueno, primero, antes de empezar por el proceso catabólico, me gustaría contarles que este tipo de biomoléculas ¿por qué dobles enlaces conjugados? Porque si observan, acá aparece un doble enlace, acá aparece un enlace covalente simple. Acá vuelve a aparecer un doble enlace, acá aparece un enlace covalente simple. Vuelve a aparecer un doble enlace, un enlace covalente simple. Bueno, si seguimos mirando la molécula del grupo hemo, está caracterizada en su totalidad por esta particularidad. Bien, ¿esto qué genera? Esta particularidad que nos genera. Genera que la molécula del grupo hemo, y sobre todo el anillo de porfirina que tiene esta, digamos, esta estructura, el anillo
de porfirina sea una molécula química que en el espectro de luz visible tenga coloración. ¿Sí? Esa coloración, en el caso del grupo hemo, hace que esa coloración en el caso del grupo hemo hace que este grupo hemo a los glóbulos rojos le dé la coloración rojiza, rojo intensa que conocemos, ¿sí? Y cuando este grupo hemo se empieza a metabolizar en nuestro cuerpo, sigue formando moléculas coloreadas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque una de las moléculas coloreadas que vamos a formar, que es la bilirrubina, cuando de alguna manera sufre alguna falla en su excreción y se acumula en nuestro cuerpo, va a generar un signo muy característico que les voy a mencionar dentro de algún momento. Entonces, dicho todo esto, estamos trabajando con moléculas que son estructuras químicas coloreadas. En el proceso catabólico vamos a partir del grupo hemo, y esta hemoxigenasa que está en los macrófagos del sistema retículo endotelial, lo primero que va a hacer es romper este anillo, este puente metenilo, que mantenía unido al anillo A con el anillo B. Vamos a romper ese puente metenilo, y lo que se va a generar es esta tetrapirrol lineal, que se va a generar este tetrapirrol lineal. Al abrirse el tetrapirrol cíclico, el tetrapirrol lineal que se forma libera el hierro, que se va a liberar como hierro más 3, ¿sí? Y como tal va a ser reutilizado, y el hierro más 3 va a ser reutilizado. Esta enzima va a permitir que el grupo hemo se transforme en biliverdina, que también es una molécula coloreada, es de color verde amarillenta, y tiene la particularidad la hemoxigenasa, que es la regulable del proceso catabólico, y es inhibida por altos niveles de biliverdina, bilirrubina y monóxido de carbono que se libera en este proceso. Una vez que tengo la biliverdina, que también, como dije, es una molécula coloreada, va a sufrir el ataque también en el sistema retículo endotelial de una biliverdina reductasa, y esta biliverdina reductasa va a hacer que la biliverdina se transforme en bilirrubina, donde lo que vamos a observar es que hay una anillo C con el anillo D, y de esa manera nos queda formada la bilirrubina. Pasamos de hemo a bilirrubina como producto final. Bien, tenemos el producto final del catabolismo del grupo L. Sin embargo, este producto final del catabolismo del grupo hemo tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que presenta este producto final del catabolismo del grupo hemo? El inconveniente que presenta es que es una molécula liposoluble. Y ahí se nos genera un pequeño problema. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que excretar, y todos los mecanismos de excreción que tenemos son mecanismos mediados por agua. La orina, la materia fecal, ¿sí? Por lo tanto, esta sustancia que es liposoluble, para poder salir de nuestro cuerpo y finalmente ser eliminada, va a tener que sufrir procesos metabólicos y transformarse primero en algo hidrosoluble, ¿sí? Así que
lo que vamos a buscar es que esto que es liposoluble ahora se termine transformando en algo que es hidrosoluble. ¿Cómo vamos a transformar la bilirrubina liposoluble, que en este caso la vamos a llamar bilirrubina indirecta o no conjugada? Bueno, vamos a tener que enviar esa bilirrubina al hígado. La bilirrubina indirecta o no conjugada, que es liposoluble, va a tener que asociarse a la albúmina debido a su liposolubilidad para poder ser transportada en sangre, y una vez que llega a un determinado receptor hepático, acá en la membrana del hepatocito, que toma contacto con el sinusoide hepático, acá hay un receptor. Este receptor va a permitir que la bilirrubina indirecta que está siendo transportada por la albúmina pueda ingresar al hepatocito, y de esa manera la albúmina sigue su trayecto por la circulación sanguínea. Una vez que la bilirrubina indirecta llega al hepatocito, generalmente necesitamos que se asocie con proteínas ligandinas, porque como es una molécula liposoluble, así como entra puede volver a salir, y queremos evitar esta situación, queremos evitar que salga, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es combinar la bilirrubina indirecta con la ligandina, y acompañada de la ligandina, la bilirrubina la bilirrubina indirecta o no conjugada va a ingresar al retículo endoplásmico del hepatocito. Dentro del retículo endoplásmico del hepatocito, la bilirrubina indirecta se va a conjugar con una o dos moléculas de ácido glucurónico. ¿Qué es el ácido glucurónico? El ácido glucurónico es un derivado de la glucosa, es un derivado por oxidación en el carbono 6 de la glucosa, y lo que hace el ácido glucurónico es unirse a los propionatos que están acá en estos extremos del anillo 3 y 4 de lo que me quedó como bilirrubina indirecta, y cuando se unen 1 o 2 moléculas de ácido glucurónico, la bilirrubina indirecta se transforma en el mono o diglucurónido de bilirrubina, que la vamos a conocer con el nombre de bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Una vez que tengo la bilirrubina directa o conjugada, que ahora sí es hidrosoluble, va a pasar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se va a englobar en vesículas, y les cuento, la mayor parte de estas vesículas van a ir a una proteína transportadora que da hacia los canalículos biliares hepáticos, y de esa manera la bilirrubina directa va a ser volcada a la bilis y va a formar parte de la bilis junto con los ácidos biliares, las sales biliares, el colesterol libre, los fosfolípidos, que ya están formando parte de la secreción biliar, ¿sí? Una mínima cantidad de estas vesículas secretoras van a volcar bilirrubina directa a la sangre. La mayor parte de la bilirrubina directa forma parte de la bilis, y una mínima cantidad de bilirrubina directa desde esta vesícula es volcada al torrente sanguíneo. ¿Está? Bueno, entonces tenemos este esquema. Acá tienen la bilirrubina indirecta no conjugada que viaja al hígado, acá es atrapada por las ligandinas, se conjuga y se transforma en bilirrubina directa en el retículo endoplásmico del hígado, y como bilirrubina directa sale hacia el conducto biliar, conducto biliar, y finalmente es excretada a nivel intestinal. Como dije, la mayor cantidad de bilirrubina directa va a salir hacia el intestino formando parte de la bilis. Una mínima cantidad pasa directamente a sangre, y por sangre se libera por riñón. Como es hidrosoluble, va a salir
por filtración glomerular. Pero vamos a la mayor parte de bilirrubina directa o conjugada, que ahora la tenemos a nivel intestinal, ¿sí? Acá, a nivel intestinal, vamos a ver que esta bilirrubina conjugada va a ser atacada más que nada en el intestino grueso por bacterias de la flora normal, y la bilirrubina directa conjugada se va a transformar en urobilinógeno. Este urobilinógeno tiene dos posibles destinos. En su mayoría se queda en intestino grueso, sigue siendo transformada por la flora bacteriana en estercobilinógeno, y este es oxidado por el oxígeno estercobilina, que sale por materia fecal, y como es una molécula coloreada de color marrón, le da el color a la materia fecal, ¿sí? El urobilinógeno se transforma en estercobilinógeno y este se oxida a estercobilina, dándole color marrón a la materia fecal. Y otra pequeña parte de urobilinógeno se reabsorbe en el sistema porta, vuelve al hígado, el 70% se vuelve a conjugar y vuelve a salir a intestino. Sin embargo, un 30% de urobilinógeno va a riñón, sale por orina, y este urobilinógeno que sale por orina, en presencia del oxígeno ambiental, se oxida a urobilina, que es de color amarillo ámbar y es la responsable de darle el color a la orina. Si nos preguntamos cómo sale la bilirrubina directa no conjugada de nuestro cuerpo, la verdad es que no sale como bilirrubina, sino que sale como urobilina o como estercobilina. Así va a salir como urobilina o como estercobilina, así va a salir el urobilinógeno, va a salir la bilirrubina indirecta, después de todas las transformaciones que existen, así va a salir de nuestro organismo. ¿Está? Bien. Simplemente quería que vean, yo les dije que la estercobilina y la urobilina eran moléculas conjugadas, eran moléculas coloreadas, y lo pueden observar porque fíjense que tienen dobles enlaces conjugados en su estructura, y eso determina que tengan coloración. ¿Está? Bien. ¿Qué tienen que saber? La verdad es que este metabolismo de la bilirrubina lo tienen que conocer, porque lo que vamos a ver, lo que nos queda el resto de la clase, tiene que ver con situaciones patológicas donde este metabolismo sufre algún proceso patológico. Cuando en este metabolismo hay alguna falla, en las personas aparece un proceso de ictericia, ¿sí? Para poder hablar de ictericia, yo tengo que repasar con ustedes algunos conceptos. La bilirrubinemia normal del adulto o del niño mayor es menor a 1 miligramo por decilitro. ¿Qué quiero decir que la bilirrubinemia normal es menor a 1 miligramo por decilitro? Estoy hablando de los valores de bilirrubina total que tenemos en sangre, ¿sí? Vamos a borrar porque está como medio... Si ustedes recuerdan, chicos, cuando nosotros estudiamos valores normales a comienzo de año, ustedes estudiaron los valores de bilirrubina total, y lo que vieron es que ese valor de bilirrubina total se compone de la cantidad de bilirrubina directa e indirecta que está circulando en sangre. Cuando sumamos los valores de bilirrubina directa e indirecta que está circulando en sangre,
logramos ese valor de 1 miligramo por decilitro, que normalmente está conformada por 0,8 miligramos por decilitro de bilirrubina directa y 0,2 miligramos por decilitro de bilirrubina directa. La pregunta es, ¿cuál es esa bilirrubina indirecta que yo mido en sangre? Es esta bilirrubina no conjugada que está viniendo del sistema retículo endotelial, del vaso, de médula ósea, y pasa por sangre para así llegar al hígado y conjugarse. Y con respecto a los valores de bilirrubina directa, ese 0,2 miligramos por ciento corresponde a esta mínima cantidad de bilirrubina directa que pasa a sangre en su trayecto para ser excretado por orina. Entonces, este 0,2 miligramos por decilitro de bilirrubina directa más el 0,8 miligramos por decilitro de la indirecta que está llegando al hígado por sangre, conforman el 1 miligramos por decilitro de bilirrubina normal en una persona adulta o en un niño mayor. Cuando las cifras en sangre exceden 1 miligramo, hablamos de una hiperbilirrubinemia. Y acá, lo que ustedes tienen que entender es que cuando yo hablo de una hiperbilirrubinemia, esto se puede deber a un aumento de bilirrubina directa en sangre o a un aumento de bilirrubina indirecta. Cualquiera de esas dos fracciones puede aumentar en sangre y causarme una hiperbilirrubinemia. Cuando tenemos una hiperbilirrubinemia y la bilirrubina se acumula en sangre, al alcanzar cierta concentración en sangre, va a empezar a difundir a los tejidos y va a provocar una situación patológica que se conoce con el nombre de ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosa que tiene un paciente cuando tiene en sangre aumentados sus niveles de bilirrubina. ¿Sí? Como dije, la hiperbilirrubinemia se puede deber a que tengo aumentada la indirecta o tengo aumentada la directa, y además vamos a decir que se puede deber a que la producción del pigmento está de manera excesiva, y eso provocaría un aumento de bilirrubina indirecta en sangre, o que tengo una deficiencia en la excreción de bilirrubina, y eso lo que va a provocar es un aumento de bilirrubina directa en sangre. ¿Está? Bien. En el caso de los adultos, para que aparezca una ictericia, necesitamos tener valores, ¿sí? Necesitamos tener valores que nos permitan, de bilirrubinemia, que nos permitan que aparezca la ictericia. Normalmente tienen que exceder en sangre los 2 miligramos por decilitro de la bilirrubinemia para que aparezca la ictericia. En el caso de los recién nacidos, esto es un poquito diferente, tiene que haber valores de bilirrubina mayores a 7 miligramos por decilitro para que aparezca la bilirrubinemia, la ictericia, perdón, para que aparezca la ictericia. Nosotros, para poder estudiar la ictericia, podemos hacer una clasificación. Y un tipo de clasificación de ictericia justamente menciona el mecanismo involucrado para que aparezca el aumento de bilirrubina sérica. Y si tomamos en cuenta los mecanismos involucrados para que aumente la bilirrubina y así aparezca una ictericia, podemos ver que las ictericias pueden aparecer por una sobreproducción de grupo hemo, y esto tiene que ver con un aumento en el catabolismo del grupo hemo. Puede aparecer por una disminución de la captación hepática, y esto tiene que ver con esa proteína que estaba
en la membrana del hepatocito, del lado de los sinusoides hepáticos, esa proteína puede estar mutada y justamente puede afectarse el ingreso de bilirrubina indirecta al hepatocito, y por lo tanto la bilirrubina indirecta se va a acumular en sangre, porque como es liposoluble, si no la transformo en directa y no la transformo en nudobilina y estercobilina, no se elimina. Puede disminuir la conjugación, o sea, la bilirrubina indirecta puede entrar al hepatocito, pero lo que esté afectada puede ser la conjugación, puede ser que esté ausente la transferasa que transfiere los ácidos glucurónicos y transforma bilirrubina indirecta en directa, y lo otro es que puede estar disminuida la excreción de la bilis intra o extrahepática. Otra forma de clasificar la ictericia, y tomando en cuenta esos 4 mecanismos, es ver dentro de este proceso, dónde está la alteración que lleva a la ictericia. Y por eso podemos plantear que puede haber una ictericia prehepática cuando tengo un proceso que aumenta la degradación del grupo hemo, y generalmente se asocia la ictericia prehepática a cuadros de hemólisis, y el problema está antes de llegar al hígado. La ictericia aparece porque se cataboliza mucho grupo hemo. Podemos hablar de ictericias hepáticas, el problema está a nivel del hígado. Y podemos hablar de ictericia poshepática, y el problema puede estar más que nada en los conductos biliares, por donde se transporta la bilis junto con la bilirrubina conjugada hacia el intestino. Hablamos de prehepáticas o hemolíticas, hepáticas o hepatocelulares, y poshepáticas u obstructivas o colestásicas. Bien, vamos a analizar cada una de estas ictericias prehepáticas. Las causas más frecuentes de la ictericia prehepática son una hemólisis por una reacción transfusional. Puedo tener, por ejemplo, un error y transfundirle glóbulos rojos no compatibles a una persona y tener una hemólisis de los glóbulos rojos no compatibles. Puedo tener desórdenes hereditarios a nivel de los glóbulos rojos que me van a aumentar la hemólisis de los glóbulos rojos. Puedo tener desórdenes hemolíticos adquiridos, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, en el caso del paludismo y en el caso de la eritroblastosis fetal, lo que podemos observar es que en el caso del paludismo, el parásito lo que hace es modificar la forma del glóbulo rojo, lo vuelve esférico, y eso hace que tenga dificultad para atravesar los capilares de la pulpa roja del vaso, y por eso aumenta su hemólisis. Y en el caso de la eritroblastosis fetal, tenemos niños recién nacidos, hijos de madres RH negativas, que tienen anticuerpos RH positivos. Los recién nacidos tienen glóbulos rojos RH positivos, y las madres han transferido a través de la placenta sus anticuerpos. Al nacer el recién nacido tiene sus glóbulos rojos unidos a anticuerpos maternos, y estos glóbulos rojos unidos a anticuerpos maternos sufren una intensa hemólisis, y por eso tienen eritroblastosis fetal con una ictericia prehepática. También podemos hablar de enfermedades hemolíticas del sistema retículo endotelial y una anemia hemolítica autoinmune, de origen autoinmune. Una persona puede tener autoanticuerpos contra sus propios glóbulos rojos, y eso va a generar una intensa hemólisis de sus glóbulos rojos, ¿sí?
voy a dar una causa más de ictericia prehepática y que es muy común en los recién nacidos, así como mencioné la eritroblastosis fetal, que puede aparecer en recién nacidos que son hijos de madres RH negativas, pero que se han sensibilizados, que la madre se ha sensibilizado y ha transferido anticuerpos anti-RH al feto, bueno, así como tenemos esa situación, también tenemos en los recién nacidos frecuentemente ictericias prehepáticas que se deben a lo siguiente. Los recién nacidos, cuando nacen, los primeros días, además de tener glóbulos rojos con hemoglobina del adulto, aún conservan algunos glóbulos rojos con hemoglobina fetal. Esa hemoglobina fetal al recién nacido no le es útil, porque la hemoglobina fetal no se satura adecuadamente a nivel pulmonar. Estaba acostumbrado a saturarse a bajas presiones de oxígeno, como lo tenía a nivel de la placenta. Por lo tanto, no es una hemoglobina que le sirva. Debido a ello, los recién nacidos, en sus primeros días de vida, tienen que hemolizar todos los glóbulos rojos que aún conservan hemoglobina fetal y volver a sintetizar nuevos glóbulos rojos, pero ahora ya por hemoglobina del adulto. ¿Con esto qué quiero decir? Que los recién nacidos tienen una intensa hemólisis en sus primeros días de nacido. Gracias a esa intensa hemólisis forman mucha bilirrubina indirecta y le sumamos una inmadurez hepática. El hígado tiene en los primeros días de vida dificultad para conjugar la bilirrubina indirecta. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a encontrarnos es que esta intensa hemólisis y esta intensa producción de bilirrubina indirecta no va a lograr transformarse en su totalidad en bilirrubina directa y se va a acumular como bilirrubina indirecta en la sangre del recién nacido, causando una ictericia prehepática. ¿Está? Bueno, entonces, en todas estas situaciones que yo les acabo de mencionar, en todas, ¿sí? En todas vamos a tener como signos una hiperbilirrubinemia a expensas de la forma conjugada, va a estar aumentada la bilirrubina indirecta en sangre. Esa hiperbilirrubinemia va a causar una ictericia porque la bilirrubina se va a depositar en piel y mucosas. El aspecto de la persona es un color amarillento, porque eso me olvidé decirles. La bilirrubina, al igual que todos los derivados de porfirinas, es una molécula coloreada y tiene un color amarillo oro. Por eso es que yo dije que la ictericia era una coloración amarillenta de piel y mucosa por el acúmulo de bilirrubina. Porque la bilirrubina como molécula tiene un color amarillo oro. ¿Está? Bien. ¿Qué más le quería decir? Lo otro que vamos a observar es una ligera coluria por aumento de urobilina en orina y una coloración oscura en materia fecal por el acúmulo de estercobilinógeno y por lo tanto de estercobilina hay hipercolia. ¿Sí? Fíjense, va a haber mucha bilirrubina indirecta, va a saturar la conjugación hepática, va a venir la indirecta al hígado, se va a conjugar, pero acuérdense, como hay mucha cantidad de indirecta, saturamos la enzima que conjuga bilirrubina, empieza a conjugar a velocidad constante, a velocidad máxima, se va a formar más conjugada de lo normal, ¿sí? Sin embargo, no va a ser suficiente para depurar toda la indirecta que se forma,
va a llegar más bilirrubina conjugada al intestino. Al llegar más cantidad de bilirrubina conjugada al intestino, se va a transformar en más urobilinógeno, que me va a dar mayor cantidad de estercobilina, va a dar hipercolia, una coloración más intensa en la materia fecal. También va a llegar más urobilinógeno al riñón, que se va a transformar en más urobilina, por lo tanto, la coloración de la orina va a ser más intensa, ¿sí? Y eso se va a denominar coluria. ¿Sí? Si volvemos, hay coluria por aumento de urobilina en orina, y hay hipercolia por acúmulo de estercobilinógeno en materia fecal. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta de cuáles son las características, las causas y los signos de una ictericia prehepática, donde el problema lo tenemos antes de el metabolismo hepático, por eso lo llamamos de ictericia prehepática? ¿Mm? Bueno, vamos a la siguiente ictericia hepática, ¿sí? Bien, Marlene. Acá Marlene me dice que diferencie entre causas y consecuencias. Las causas, Marlene, las causas son las que van a provocar que vos tengas una intensa hemólisis y un intenso catabolismo de grupo hemo, que te va a producir gran cantidad de bilirrubina indirecta. Estas causas van a hacer que se forme mucha bilirrubina indirecta en el sistema retículo endotelial, fundamentalmente del vaso. Debido a la intensa producción de bilirrubina indirecta, te van a aparecer estos signos o consecuencias, como la hiperbilirrubinemia por aumento de bilirrubina no conjugada, que te va a dar una ictericia, la coluria, porque se va a formar más urobilina en orina, y la hipercolia, que son todos signos que vos vas a ver en tu paciente por la intensa formación de estercobilinógeno y su oxidación a estercobilina. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si te contesto con eso, Marlene. Bueno. Dale, perfecto, Marlene, gracias. Vamos a seguir con la ictericia hepática. Acá las causas de ictericia hepática pueden ser una disminución de la captación de bilirrubina por el hígado, ¿se acuerdan? A ver, voy a volver un segundo hacia atrás a uno de los esquemas que les mostré. A ver, acá. Este transportador puede estar mutado, ¿sí? Esta es una causa de una ictericia hepática. En ese caso, en que este transportador esté mutado, aumenta la bilirrubina indirecta en sangre. Eso es lo que vamos a observar. La otra posibilidad es que esté ausente esta enzima, esté mutada. En ese caso también aumenta la bilirrubina indirecta porque no se va a conjugar y como es liposoluble va a volver a salir. Las dos causas que les acabo de mencionar, la disminución de la captación de bilirrubina directa por el hígado y una disminución de su conjugación, las dos son causas que van a aumentar la bilirrubina
indirecta en sangre, pero son causas poco frecuentes de ictericias hepáticas. La causa más frecuente de una ictericia de origen hepático es un daño hepatocelular, que es lo más frecuente. ¿Sí? Es lo más frecuente el daño hepatocelular. Puede haber una hepatitis, una cirrosis o un cáncer de hígado, y en ese caso lo que vamos a observar es lo siguiente. Este tejido está inflamado. Y ustedes me van a decir, bueno, entonces no se conjuga la bilirrubina. No. El hígado tiene una particularidad, es un tejido muy noble. Tiene que estar más del 80% del tejido destruido como para que deje de cumplir con sus funciones biológicas, como por ejemplo la conjugación de bilirrubina. En general, a pesar del daño hepático, la bilirrubina se sigue conjugando. Pero hay un problema. Al estar inflamado, aumenta la permeabilidad de la membrana. Sobre todo aumenta la permeabilidad de la membrana de los capilares, ¿sí? Aumenta, a ver, un segundo, la permeabilidad de esta membrana de los sinusoides, porque acá van a empezar a actuar citoquinas del sistema inmune, y eso hace que estas vesículas que contienen bilirrubina tengan más tendencia a salir hacia la sangre y dejar la bilirrubina directa en sangre que a liberar la bilirrubina directa en los canalículos biliares. Por lo tanto, si miro este esquema, la mayor parte, más de la mitad de la bilirrubina conjugada va a pasar a sangre y va a salir por orina, como es hidrosoluble, no tiene problema en su transporte, y acá va a llegar muy poca cantidad de bilirrubina conjugada. Eso pasa en la mayor parte de los casos de la ictericia hepática a causa de una hepatitis, de una cirrosis. ¿Qué tipo de ictericia o qué tipo de hiperbilirrubinemia voy a tener? Voy a tener una hiperbilirrubinemia a predominio de bilirrubina conjugada porque está saliendo en más cantidad de lo que normalmente sale hacia la sangre y va a aumentar los niveles de bilirrubina en sangre. Con respecto al metabolismo intestinal, va a llegar menos bilirrubina conjugada, se va a formar menos urobilinógeno, se va a formar menos estercobilina, vamos a tener materias fecales de colores claros, va a haber hipocolia, se va a formar menos urobilina, sin embargo va a haber coluria. ¿Por qué? A pesar de tener menos urobilina, la coluria la vamos a tener por la salida de bilirrubina directa por orina, que también es muy coloreada, y va a causar una intensa coluria en el paciente. Entonces, voy a tener una hiperbilirrubinemia, principalmente a expensas de su forma conjugada. Voy a tener coluria por aumento de la salida de bilirrubina directa por orina, y voy a tener hipocolia por la menor formación de estercobilinógeno a nivel de materia fecal, debido a que llega menos bilirrubina directa al intestino, y al llegar menos bilirrubina directa se forma menos urobilinógeno. ¿Se entiende? Entonces, va a haber ictericia, va a haber hiperbilirrubinemia a predominio de directa, va a haber hipocolia y va a haber coluria. Pero a diferencia del caso anterior, la coluria es por salida de bilirrubina directa y no por aumento de urobilina. ¿Sí? Lo que causa la coluria acá es la salida, en este caso, lo que causa la coluria es la bilirrubina directa, que también es coloreada. Bueno, al salir por orina, nos genera esto que acabo de mencionar. ¿Está? Bueno.
¿Seguimos? Vamos a la ictericia poshepática. La ictericia poshepática puede ser causada por desórdenes estructurales del tracto biliar, colelitiasis. Este término hace referencia a la presencia de cálculos en vesícula, donde el cálculo va a obstruir el paso de la bilis. Este cálculo puede obstruir la salida de la bilis desde la vesícula o puede obstruir partes del colédoco. ¿Sí? Bien. ¿Qué particularidad tenemos en esta situación? Acá, chicos, normalmente estas colelitiasis se acompañan o aparecen, perdón, en pacientes que son hipercolesterolémicos, porque acuérdense que la bilis tiene colesterol libre como parte de su conformación, y cuando yo tengo una persona hipercolesterolémica, generalmente hay mucho colesterol a nivel de la bilis. Ese colesterol, cuando la bilis se almacena en la vesícula biliar, ese colesterol satura muchas veces por su alta concentración la bilis, y empieza a precipitar formando los famosos cálculos de colesterol, que son los que normalmente causan la colelitiasis. Otra posibilidad es que yo tenga una atresia congénita de las vías biliares extrahepáticas. Esto es de origen, esto digamos es algo con lo que se nace. También puede haber una obstrucción biliar por tumores, en el caso de el tumor de cabeza de páncreas, que al crecer la cabeza del páncreas aprisiona y comprime a la parte final del colédoco. Y lo otro que podemos tener es un tumor en la ampolla de Vater, que obviamente bloquea la salida de la bilis hacia el duodeno. Si volvemos a la imagen que teníamos, yo lo que voy a ver en cualquiera de estas ictericias poshepáticas es que acá nunca va a llegar la bilirrubina conjugada, porque nunca llega la bilis, ¿sí? No llega la bilirrubina conjugada, ni tampoco llega ningún componente biliar. En la hepática aumentaba la salida de la bilis acá, pero la bilis llegaba normalmente con sus otros componentes a el intestino. En la poshepática tengo bloqueada la salida de la bilis y nunca llega bilis al duodeno ni al resto del intestino. Esa bilis que no puede llegar a intestino vuelve hacia atrás, inunda al hígado, y la bilis que queda dentro del digamos dentro de las estructuras biliares sin poder circular va a inflamar el hígado. Al inflamar el hígado, la bilirrubina conjugada sale a sangre junto con ácidos biliares, colesterol, o sea, la bilis, ahora que no puede circular, sale a sangre, y todos esos componentes, bilirrubina conjugada y ácidos biliares, salen por orina, porque son hidrosolubles. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ictericia poshepática? Vamos a ver signos de obstrucción del colédoco, va a haber una hiperbilirrubinemia principalmente a expensas de la bilirrubina conjugada, va a haber coluria y una espuma coloreada persistente. Recuerden que la espuma de la orina es blanca y fugaz, en este caso se va a volver coloreada y persistente. La coluria es por la salida de bilirrubina por orina, y la espuma coloreada persistente es porque en orina aparecen ácidos biliares. Además hay acolia. El término acolia significa que la materia fecal no va a tener color. La materia fecal va a ser blanco-grisácea por ausencia total de estercobilinógeno en materia fecal. ¿Y por qué está ausente el estercobilinógeno? Porque la bilirrubina directa nunca llegó a intestino y nunca se transformó en urobilinógeno. ¿Sí? Bien, lo que ustedes podrían agregar para caracterizar estas ictericias, que además van a ver otros marcadores de laboratorio que les van a ayudar. Por ejemplo, en la ictericia prehepática, además de tener una hiperbilirrubinemia con la bilirrubina indirecta aumentada, ustedes van a tener una anemia. Le pueden agregar un aumento de LDH, la isoenzima
eritrocitaria, porque va a haber una hemólisis aumentada, anemia, aumento del LDH. Existen pruebas como pruebas de Coombs que vamos a estudiar en inmuno, que va a estar la prueba de Coombs directa positiva en estos pacientes, o sea, vamos a tener varios elementos de laboratorio que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico de la ictericia prehepática. En el caso de la ictericia hepática, sobre todo en el caso del daño hepatocelular, como una hepatitis o una cirrosis, van a aumentar las enzimas séricas que indican daño hepático, va a aumentar la GOT, va a aumentar la GPT, ¿sí?, que nos indican daño hepático. Y en el caso de la poshepática, debido a la obstrucción, generalmente aumenta primero la fosfatasa alcalina, que está en el endotelio de los canalículos biliares, aumenta la fosfatasa alcalina, aumenta, como la bilis vuelve e inflama el hígado, aumenta GOT, aumenta GPT, está aumentada la bilirrubina total a predominio de bilirrubina directa, ¿sí? Aumenta la total a predominio de bilirrubina directa. Y bueno, y las características de la materia fecal y de la orina en cada una de las ictericias es algo que también le ayuda al diagnóstico. Pero partimos de la hiperbilirrubinemia. ¿Está? Bueno, chicos, hasta acá es lo que teníamos planteado para la última clase, síntesis del grupo hemo, catabolismo del grupo hemo. Fíjense que es importante que reconozcan bien los pasos del metabolismo de la bilirrubina para poder entender después las ictericias, y como una aplicación al metabolismo del grupo hemo, vimos las diferentes ictericias donde el paciente tiene alterado en algún punto a ese proceso metabólico. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a estos temas que les acabo de comentar. ¿Quieren que vuelva a explicar algo en particular? Bien. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Bueno, chicos, gracias por estar presentes en la última clase de esta parte del año, y les deseo unas felices vacaciones a todos, ¿sí? Nos vemos dentro de 2 semanas para seguir con los procesos metabólicos, y ya arrancamos con la parte de nutrición normal. Hasta acá llegamos con la parte de bioquímica, y nos queda solamente dentro de la segunda era, nos queda lo que corresponde a nutrición normal. ¿Sí? Bueno, gracias por sus buenos deseos también para mí. Descansen, aprovechen, disfruten los días que tienen para descansar, y nos vemos totalmente renovados y con pilas cargadas, por favor, porque la segunda parte del año es intensa. Nos vemos dentro de 2 semanas, chicos. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Chau, chau.